Ok, bien, el día de hoy en verdad es un honor y un gran gusto tener el agrado de presentar al doctor Jesús Malpartida, médico oftalmólogo formado en el Hospital Almenara y fue asistente de nuestro hospital. Ahora se desempeña como oftalmopediatra del Hospital Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bien, doctor Malpartida, tiene usted la palabra. Muchas Gracias, gracias. Nati. Gracias a ustedes, gracias gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto compartir con amigos como los chicos residentes del Hospital Almenara y no solamente ellos, sino también mucho más con los asistentes, el doctor Cauti, un saludo para el doctor Cauti, por la doctora Tarazona, no veo si hay alguien más, pero saludos a todos. Bueno, lo que les quería compartir era, era este tema de refracción en niños que a veces siempre hay algunas dudas en cuanto a eso y básicamente le tenemos un poco de miedo a refractar niños porque siempre parece que es bastante complicado, sin embargo no es tanto así, no es tan difícil, no es muy complicado, es solamente tener un poco de paciencia y tener bien claro algunos conceptos que ahora los vamos a revisar. Este es un video que siempre ya lo conocen, probablemente lo han visto en internet, siempre les paso. A ver, espérenme. O lo han visto. Es un niño con hipermetropía que le ponen su lente y miren cómo reacciona muy bien, comienza a ver el mundo, comienza a ver su mundo alrededor y sonríe, ¿no? O sea, le encanta, le agrada ponerse esos lentecitos porque no veía como debe ser, ¿no? Muy, algunos conceptos básicos que ustedes también ya probablemente lo conocen. Al primer mes, lo primero que tenemos es el reflejo fotomotor. Entre el primer y segundo mes tenemos el reflejo parpadeo protector. Ese reflejo es importante. Y entre los 2 a 3 meses se puede fijar la mirada y seguir el movimiento lento de objetos en un rango más o menos de 180 grados. Y recuerden siempre que la visión de los pequeños antes de los 6 meses es en visión en blanco y negro, ¿no? A partir de los 4 o 6 meses más o menos comienza ya se ve en escala de grises, ¿no? Y a partir de los 6 meses recién comienza la binocularidad y la visión de colores, ¿no? Hasta antes de los 6 meses no existe binocularidad, no existe visión de colores y tampoco existe buena coordinación en los movimientos de los dos ojos o de la coordinación ojo de la visión y de la mano. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esos detalles porque a veces los papás nos dicen, mi niño veo que por momentos no coordina bien los ojitos y bueno, hay que explicarles a los papitos que hasta los 6 meses eso no se da. A excepción de que tenga pues una desviación bastante establecida, ¿no? Esto es como evaluamos a los niños, a los lactantes con el test de Teller o el test de Patty-Strick, que son las paletas para hacer la fijación, para ver el test de la mirada preferencial. O sea, les ponemos las paletas hacia los lados y el niño gira la cabeza para poder ubicar y se puede valorar más o menos la agudeza visual del pequeño a través de unas tablas que tenemos, ¿no? Lo demás, ya saben, ya lo conocen. Este es el test más utilizado, el test de otro tipo más utilizado en niños, ¿no? Después tenemos el HTOV, que también es el que más, también utilizamos ya en niños un poco más grandecitos. La E direccional, que también es bastante útil. Aquí en el consultorio también utilizamos mucho la E direccional. Y después viene el otro tipo de la E de Snellen, que también ustedes ya lo conocen, ¿no? Tenemos que adaptarnos al- a la edad del pequeño, pero siempre tenemos que valorar la agudeza visual del pequeño y, valorar ojo por ojo la agudeza visual, ¿no? Esta es una tabla de un promedio estándar de la agudeza visual, ¿no? Por edades, al año,
y más o menos se alcanza entre a los 7 o 8 años el 20/20, ¿no? Ojo que no significa necesariamente porque hay niños que a los 6 años ya alcanzan el 20/20. Entonces, a partir de los 6 años tenemos que estar monitorizando ya que alcancen aproximadamente el 20/20 con las visiones. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta, los estados refractivos en los niños. En los recién nacidos, más o menos, el niño, recuerden que el niño siempre nace hipermétrope. ¿Y por qué nace hipermétrope? Porque recuerden que el ojo del niño es mucho más pequeño que el del adulto, ¿no? Aproximadamente nace con unos 17 milímetros de longitud axial. Entonces, eso hace que el ojito sea hipermétrope. Aquí, bueno, en este cuadro consideran una hipermetropía normal de 2.2. Aquí en nuestra práctica, en nuestra experiencia, hemos visto que los pacientes más o menos al nacer, a los 6 meses, tienen una hipermetropía de 3 a 3.50 y es considerada totalmente normal, ¿no? Así que la hipermetropía en los niños es totalmente normal y no se debe corregir. O sea, no significa que a los 6 años que tenga una hipermetropía de 1, tengamos que ponerle lentes necesariamente, ¿no? El desarrollo visual del niño, tenemos que ver que el diámetro del globo ocular pasa de 17 en el nacimiento, como lo mencionamos hace un momento, hasta 23 milímetros en el adulto aproximadamente. La madurez macular se alcanza entre los 4 meses y la mielinización del sistema visual se completa hacia los 2 años de vida todavía. Los niños sanos, nacidos a término, suelen ser hipermétropes, como les estuve mencionando, y habitualmente se considera normal una hipermetropía de más 3. Los prematuros, que tienen, el paciente que han sido operados de retinopatía de prematuridad, siempre tienden a la miopización. Obviamente, quienes más miopizan son los niños que han sido operados con láser, que los niños que han sido operados con Avastin, ¿no? Eso ya hay estudios que dicen quiénes que desarrollan más miopía, ¿no? O sea, los niños operados con fotocoagulación láser desarrollan más miopizan más que los niños operados con Avastin, y cuanto más pequeños han sido operados, mucho mayor tendencia a la miopización, porque el efecto de la luz que le entra a la retina hace que se liberen unas citoquinas que hacen que el ojito tienda a miopizar, a elongar su longitud axial, ¿no? El astigmatismo suele ser contra la regla al inicio y después pasa a ser con la regla, ¿no? Ahora, y lo más importante de esta charla que estamos desarrollando es que cuando refractemos a un niño, lo más importante que tenemos que saber es que para qué lo estamos refractando, qué es lo que queremos obtener y qué queremos manejar con este paciente. Queremos manejar una baja agudeza visual, queremos manejar estrabismo, queremos manejar la ambliopía del paciente o queremos trabajar en un cansancio visual, por ejemplo, una astenopia. Entonces, según cada cuadro, según cada edad y según lo que tenga el paciente, es que vamos a indicarle una medida. No siempre la medida tiene que ser, no siempre puede ser una misma medida, pero para diferentes pacientes, ¿no? En este paciente, por ejemplo, un niño, ¿cuánto le indicarían, por ejemplo? ¿Qué le indicarían? ¿Le indicarían lentes o no? A ver, por ejemplo, si tiene 1 año con buena visión y está en ortoforia, ¿le indicaríamos lentes? ¿Qué opinan? No, no, doctor. No, claro, ¿no? Es un niño que tiene, como les dije hace un momento, tiene una hipermetropía totalmente normal para su edad, un astigmatismo que también es normal para su edad y está en ortoforia, o sea, no tiene desviación de los ojitos. Entonces, ¿le indicamos lentes? No, no le indicamos nada. Este es un paciente totalmente normal, así que
listo, este es su paciente, no le indicamos nada. Pero si tiene 1 año y está con esotropia, ¿qué le indicamos? De esotropia, desviación hacia adentro, ¿no? Endotropia. ¿Qué opinan? ¿Cuánto le indicamos? ¿Alguna opinión, chicos? Bueno, si es un paciente que tiene 1 año y está desviando los ojitos hacia adentro, tiene una endotropia, le indicamos toda la medida completa. Toda la medida completa, sobre todo la esfera positiva. Sobre todo la esfera positiva. ¿Por qué? Porque lo que queremos es relajar el músculo de la acomodación lo más posible para poder intentar hacer de que mejore la desviación. Entonces, ese paciente que tiene 1 año pero que está desviando los ojitos, a esa medida le damos toda. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si es el mismo paciente pero tiene una exotropia, ¿cuánto le indicamos? Después de haber descartado algunas otras patologías, Sí. le podemos dar toda la medida completa, me parece, doctor. No, si tiene una exotropia, no hay que darle básicamente nada, porque esto es una medida totalmente normal para un paciente con exotropia, y si le damos la esfera positiva, no vamos a generar ningún cambio en ese paciente, ¿no? O sea, no vamos a generar ningún cambio, podemos incluso provocar un poco más de exotropia. Y por último, si tienen 5 años y está en ortoforia, ¿cuánto le daríamos? Toda la medida, doctora, ahí sí. Yo le bajaría un poco a la esfera. ¿Por qué? Porque recuerden que este es un niño que tiene 5 años, que está en ortoforia, no tiene desviación, y básicamente este paciente está viniendo probablemente por astenopia. Entonces, recuerden que esta es una medida con cicloplegia, ahí dice refracción con cicloplegia. Y siempre que tenemos que dejar una parte de esa esfera positiva para la acomodación de ese niño. Es importante que le dejen la acomodación a ese niño. La acomodación es importante para varios aspectos de la vida. La acomodación nos ayuda, por ejemplo, para la esteroxis, la acomodación nos ayuda para que el niño pueda calcular a diferentes distancias. Si usted a un niño que tiene 5 años y le pone toda la medida, toda la esfera, entonces le está quitando la acomodación que tiene que hacer el niño normalmente, ¿no? Recuerden que refractar a un niño, o una persona en general, tiene que resolver varios aspectos. El resolver básicamente la agudeza visual, la ambliopía, y eso no significa, no se queda allí, no significa que llegué al 20/20 con mi paciente y ya estoy totalmente contento, sino que tengo que además estimular, por ejemplo, la binocularidad de nuestro paciente, ver cómo está su sensibilidad al contraste, cómo está su estado acomodativo, valorar cómo están sus movimientos sacádicos, por ejemplo. Entonces, el tema de mejorar la visión en un niño implica muchos aspectos y no solamente el llegar al 20/20. Y uno de esos aspectos importantes es el tema de la acomodación. Es por eso que no existen los lentes de descanso, porque si un niño tiene un 0,50 de hipermetropía y yo le pongo ese 0,50, lo que le estoy quitando es esa poca acomodación que va a tener, que tiene el niño. Si el niño le pongo esos lentes, el niño va a estar muy contento de cerca, pero para lejos va a tener siempre dificultades y sobre todo para calcular distancias, ¿no? Y eso trae muchos problemas en el futuro en la persona, ¿no? Ahora, si tiene la misma medida y tiene 3 años y tiene baja visión, es un niño que ha tenido, por ejemplo, una hidrocefalia y se ha quedado con una atrofia del nervio óptico, ¿cuánto le doy? Toda la esfera positiva, básicamente. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ese niño vea lo mejor posible en su entorno, que es de cerca. Básicamente la esfera positiva.
¿De poner un poco el cilindro? Sí, también, quizás. Pero lo que más me interesa es que ese niño vea de cerca. Si tiene 7 años y tiene una exotropia, aquí ¿cuánto le damos? Le indicamos la medida, ¿no? Una agudeza visual de 20-50, le indico la medida que mejore su agudeza visual. O sea, doctor, pero si tiene exotropia, ¿cómo le vas a dar esfera positiva? Sí, pero quizás ese niño, como ustedes están viendo, está teniendo ambliopía, porque está corrigiendo solamente hasta 20-50. Entonces, la agudeza visual tiene que ser corregida lo mejor posible para lograr que ese paciente, tenga una buena agudeza visual. Entonces hay que indicarle la mejor medida posible, ¿no? Ya con eso ya tenemos casi el 50% de cómo debemos que refractar un niño. Lo que quería en estas diapositivas anteriores era que se dieran cuenta de que una misma medida puede indicarse de diferentes formas según la patología del paciente, según frente a qué paciente estemos. Es importante saber la edad del paciente, es importante saber la patología del paciente para poder indicarle una ayuda refractiva a nuestro paciente. Lo otro que es importantísimo es siempre hacer una refracción con cicloplegia. En nuestro medio tenemos solo tropicamida, tenemos también atropina, no tenemos ciclopentolato, que es lo mejor. Personalmente a mí me va bastante bien con la tropicamida. Obviamente no hace una cicloplegia total, ¿no? Solamente un 65 a 70% de cicloplegia, pero con eso podemos ayudar bastante a nuestros pacientes. En el caso de la atropina, personalmente no lo utilizo mucho, sobre todo en niños, porque genera muchos efectos secundarios que a veces son difíciles de manejar, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que algunos amigos le han puesto atropina a nuestros pequeños y hacen un rash generalizado, porque hay que saberlo usar con cuidado. Si queremos usar atropina, tenemos que ponerle una sola gotita, asegurarnos que entre bien la gota y nada más, y luego no es como la tropicamida que le pongo cada 5 minutos, 3, 4 gotas, varias veces, no. Porque igual se absorbe y trae muchos efectos secundarios en nuestros pequeños. Yo personalmente no utilizo la atropina, más utilizo la tropicamida. Y bueno, en la refracción en los niños, si no siempre se tiene que hacer con el retinoscopio. Sé que ahí en la Almenara nosotros tenemos ciertas dificultades, no hemos utilizado mucho el retinoscopio, pero no es tampoco que sea tan difícil, no es que sea imposible. Con un poco de práctica, un poco de paciencia se puede lograr. Que no es que sea algo así como el cucu, que es aburrido. No, sí, es cuestión de tenerle un poquito de paciencia y se puede utilizar el retinoscopio que con eso nos da una medida mucho más exacta, ¿no? También tenemos otras ayudas. Aquí en el consultorio tenemos por ejemplo, tenemos el AKR natural y tenemos el portátil, que nos va también bastante bien, ¿no? No es una medida totalmente exacta. Por ejemplo, en nuestro equipo que tenemos aquí en el hospital, que es idéntico a la medida siempre sobreestima un poco la esfera positiva. Casi siempre la sobreestima más o menos con unos sobre 2 más o menos. Entonces es importante que uno siempre tenga que conocer bien sus equipos, ¿no? O sea, cuánto uno más o menos, yo ya sé, por ejemplo, que este equipo me da +2 positivo, un poco más positivo. Sé que mi AKR me da también 1 positivo más. Entonces, conociendo bien sus equipos, usted puede utilizar, no necesariamente el retinoscopio, puede utilizar su AKR si es que le va bastante bien, pero sabiendo que siempre lo sobreestima o lo subestima un poco más o un poco menos, cuando lo ha comprobado ya, ¿no? Y ya casi para terminar, lo que probablemente querían saber era, por ejemplo, si tenemos un paciente con miopía, ¿cómo lo refracto? Fácil. Si tengo un paciente con miopía, es lo más fácil del mundo. La cicloplegia es esencial. Básico hacerle su cicloplegia. Es importantísimo hacerle la cicloplegia.
Y usted, de toda la cicloplegia que tiene que prescribirle totalmente toda la medida. Toda la medida. Le prescribe toda la graduación más el cilindro que tenga el paciente, ¿no? En niños se corrige aproximadamente cuando hay una miopía mayor de 1, ¿no? Menos de esa miopía, si es que no es sintomática, no necesita corregirlo. Pero siempre tiene que ser con cicloplegia. En estos tiempos en que estamos casi todo el mundo frente a los aparatos, al celular básicamente, recuerden que nuestra acomodación está hacia el lado de la miopía. Y entonces usted lo refracta a una corte de 10 personas y van a ver que por lo menos el 50% van a salir con miopía. ¿Por qué? Porque están haciendo su esfuerzo acomodativo de cerca. Al hacer el esfuerzo acomodativo de cerca, se produce cierto grado de espasmo de acomodación. Entonces, ese cierto grado de espasmo de acomodación le va a salir en su AKR como si tuviera miopía a su paciente. Y es más, si ustedes le ponen lentes negativos, le pone un +2, un +3, ese paciente incluso mejora su visión. Dice, sí veo, qué bien, estoy viendo bastante bien. Sin embargo, no siempre esa es su medida. Entonces, la recomendación, yo personalmente lo que hago con mis pacientes jóvenes, incluso adultos jóvenes hasta menos de 30 años, es siempre los dilato. A todos los jóvenes que les sale una miopía alta y que yo tengo dudas, lo dilato. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tiene una miopía de -3 y tiene una agudeza visual de 20-50, ¿será su medida -3? Definitivamente no, ¿no? Definitivamente no, esa medida no corresponde con su agudeza visual. Una paciente que tiene -3 con la junta de 20-200, y entonces tengo que hacer la refracción cicloplegia, y me voy a dar con la sorpresa de que, por ejemplo, tenía un -1 o quizás nada. Yo tengo muchos pacientes jóvenes, muchísimos pacientes jóvenes, que han estado utilizando incluso lentes negativos, -3, -4, -2. Incluso he tenido una paciente de aquí, trabajadora del hospital, que ha estado usando -4 de miopía y me decía, doctor, pero tengo molestias, no me va muy bien, no me va muy bien. Muy bien, a ver, vamos a dilatarte. La dilatamos a la paciente y encontramos que no tenía miopía, que tenía solamente 0,50 de hipermetropía, y eso era lo que, y estaba usando un lente que no estaba adecuado, ¿no? Obviamente recuerden que hay campañas que hacen que les ponen lentes a los pacientes y le ponen lentes a todo el mundo y no ven esos temas, ¿no? Entonces, lo más importante en sus pacientes miopes, lo más importante es la refracción cicloplégica. Háganlo bien, demórense sus 30 minutos y con eso pueden darle la medida muy bien a su paciente. En el caso de niños, explicarles que es progresiva, y bueno, que existen drogas, si la miopía progresa más de una dioptría por año, existen drogas actualmente para disminuir para evitar la progresión de la miopía, como es la atropina, que nosotros aquí lo utilizamos ya hace buen tiempo, atropina 0,001, ¿no? Que ya existen muchos trabajos, existen los estudios en China, los estudios ATOM 1 y ATOM 2 que respaldan este uso, ¿no? Que ya en algún momento podemos conversar un poco sobre ese tema. En caso del astigmatismo, solo se corrigen los astigmatismos superiores a 0,75 dioptrías. En menores de 4 años, solo si el astigmatismo es mayor de 1,55 dioptrías, se prescribe el cilindro total. Se tiene que poner el eje correcto, es lo más importante, y más de 0,50 se asocia a esfera. Si se tiene una esfera, se le tiene que poner también siempre su cilindro. Aquí una pequeña aclaración. Normalmente, cuando les indican, a veces el error que siempre se comete es que cuando les indican el cilindro, siempre les dan la mitad del cilindro, un cuarto del cilindro, un tercio del cilindro, y no, siempre en los niños se tiene que poner todo el cilindro completo. Todo el cilindro completo, porque recuerden que cuando se refracta un niño, lo que se quiere es mejorar su agudeza visual y mejorar sobre todo su ambliopía. Y no es buscar la comodidad del niño.
No es como un adulto. En un adulto usted lo refracta al adulto y bueno, pues si el adulto se marea, usted le va bajando su cilindro hasta que el paciente esté cómodo y le da su lentes. En un niño no, en un niño lo que buscamos es básicamente es mejorar la agudeza visual de nuestro paciente y mejorar, lo más importante, su ambliopía. Y eso se consigue dándole toda la esfera del cilindro positivo en el caso de que tuviera astigmatismo o si tiene una esfera asociada, darle todo el cilindro positivo, completo. En el caso de hipermetropía, este es otro tema muy importante. Muchos de los colegas no les gusta dilatar a los niños y les dan, pues bueno, ya, entonces le doy todo el cilindro completo y le doy su esfera, la que sale en el AKR. ¿Por qué siempre los dilato a los niños que tienen, a todos en general, pero un niño que tiene hipermetropía, ¿por qué siempre los dilato? Porque muchas veces sucede de que, por ejemplo, sin dilatar, me sale, por decirle, 0,50 en el ojo derecho y 2 en el ojo izquierdo. Y entonces, si yo le pongo esa medida sin dilatar a mi paciente, puedo cometer un error, porque cuando lo dilato al paciente, supongamos que al ojo derecho, que ya lo dilaté, me sale con 2, y el ojo izquierdo me sale con 2 igual. Entonces, significa que los dos ojitos tenían casi la misma medida, pero, y yo les di mucho menos, les iba a dar mucho menos. Entonces, ¿por qué es importante dilatar? Porque una vez que está dilatado el paciente, lo que le resto a un ojo de esfera positiva, le tengo que restar lo mismo al otro ojo de esfera positiva. ¿Por qué? Porque si yo no le resto la misma cantidad, o sea, no le doy la misma cantidad de medida a un ojo y al otro ojo, yo mismo como operador le voy a generar anisometropía al paciente. Entonces, nosotros mismos como médicos no podemos generar la anisometropía del paciente porque eso genera ambliopía. Entonces, para no generar anisometropía y no generar ambliopía, tengo que dilatar al paciente para saber cuánto es la esfera real del paciente y a esa recién le tengo que restar. Lo que me sale en el AKR inicialmente no me sirve para nada porque no sé cuánto es la verdadera. Por eso es importante dilatar bien a nuestro paciente que tiene también hipermetropía. Se prescriben más de 2 dioptrías en pacientes sintomáticos que tienen astenopia y en endotropias prescribir todo. Eso es mucho más fácil. Si tiene desviación hacia adentro, fácil, le pongo toda la medida completa. Y en preescolares evaluar los valores altos, ¿no? Si tiene 5 o 4, hay que valorar si necesita su lentecito. En la endotropia, si tiene paciente con endotropia es mucho más fácil. Se indica toda la esfera positiva y agregar siempre en su cilindro, ¿no? En esfera negativa, disminuir sin sacrificar la agudeza visual. Si el paciente, por ejemplo, tiene una endotropia y tiene esfera negativa, ¿le damos lentes? Sí, le damos lentes para que pueda ver bien, ¿no? O sea, le damos lentes para que pueda ver bien lo mínimo negativo para que pueda lograr una buena agudeza visual. O sea, si tiene, por ejemplo, una endotropia y tiene una miopía de 5, le doy la medida que pueda alcanzar una buena agudeza visual. No significa que porque es miope y tiene endotropia no le voy a dejar lentes, ¿no? Si tiene miopía y tiene endotropia, le tengo que poner lentes de todas maneras, así sean negativos, porque no puedo sacrificar la agudeza visual de nuestro paciente. En el caso de exotropia es mucho más fácil indicar toda la esfera negativa. Eso, si que tiene esfera negativa es bingo, ¿no? O sea, le ponemos todo y estamos bastante bien y tenemos la opción de poder, tenemos la esperanza de que con esa medida le pueda el paciente mejorar su desviación. Pero si tiene esfera positiva, lo mismo. Hay que disminuir la esfera positiva lo mínimo hasta sin sacrificar la agudeza visual. Si le bajamos mucho y el paciente lo estamos ambliopizando, no se debe hacer. Tenemos que darle la medida que sea adecuada sin sacrificar su agudeza visual.
Bueno, esto era para ver el tema de la endotropia, la convergencia acomodación, ¿no? Esa es parte de otra charla que recuerdan que cuando es una esotropia acomodativa le ponen sus lentes y el paciente mejora totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó esa endotropia por un esfuerzo acomodativo. Bueno, esto les voy a pasar a Nati, el tema de los casitos. Aquí, por ejemplo, rápidamente, si tiene 2 años y está con ortoforia y examen normal, ¿le dan medida a ese pequeño? Probablemente sí, porque vean que aquí tiene una anisometropía y esta anisometropía genera ambliopía definitivamente en este ojo, ¿no? El ojo izquierdo va a generar ambliopía, quizás no a los 2 años, pero ya hay que estar pensando en ponerle lente a ese pequeño porque en algún momento esta anisometropía definitivamente me va a generar ambliopía y puede incluso generar una desviación de los ojitos, ¿no? Si tiene 6 años, está en ortoforia y el examen está normal, le ponemos esta medida. A veces las personas, siempre hay opiniones encontradas, dicen, mira, tiene una tremenda diferencia, tiene miopía por un lado y tiene hipermetropía por el otro lado, y le podemos poner lentes o no le podemos poner lentes. Sí, se le puede poner lentes sin ningún problema, se le puede poner lentes sin ningún problema. Estas dos imágenes se van a juntar en su cerebro en el paciente y va a ver bastante bien. Ellos se adaptan muy bien, ellos se adaptan a esas diferencias medidas sin ningún problema. Los niños se adaptan. Tengan en cuenta ese tema. Los niños se adaptan muy bien, ¿ya? Si tiene 3 años con esotropia, ahí es mucho más fácil. Si tiene 3 años, tiene esotropia, toda la esfera positiva sin ningún problema, ¿no? Toda la esfera positiva, le dan todo su lente sin ningún problema. Es mucho más fácil. Cuando tienen esotropia, no tienen que restar nada, no tienen que calcular nada, solamente darle toda su esfera positiva. Si tiene 1 año con ortoforia, el paciente, y tiene un examen normal, entonces allí le da toda esta medida. No. ¿Por qué? Porque es 1 año y tiene una miopía de 3. Esta miopía probablemente vaya progresando, pero el mundo del niño de 1 año, recuerden que es un mundo totalmente de cerca. Se dice que en niños menores de 1 año no se debe poner esferas negativas menores de 5, ¿no? Entonces, con 3 no es necesario ponerle porque recuerden que esta medida va a hacer que el niño vea básicamente a media distancia o de lejos, y el mundo del niño a esa edad solamente es de cerca. Entonces no es necesario ponerle esos lentes todavía, ¿no? Si tiene desviaciones verticales como el DVD, bueno, ahí sí hay que ponerle toda su medida completa. Si tiene nistagmus, también hay que ponerle su medida completa porque en el nistagmus hay que lograr la mejor agudeza visual y la mejor entrada de luz al ojo. Si se logra buena agudeza visual y buena entrada de luz, podemos disminuir el nistagmus de nuestro paciente, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Malpartida. Excelente charla. Nos ha quedado bastante claro. No sé si habría alguna duda acerca de lo que ha expuesto el doctor. Hola, buenos días. Gracias, Hola, gracias. buenos días. Hola, buenos días, Buenos doctora. ¿Qué días. tal? Hola, Jesucito. Yo acabo de entrar, bueno, entré un poco tarde y decía, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Hasta que te reconocí. Felicitaciones, de verdad. Ha sido una charla muy bonita, con mucho conocimiento, con mucho manejo, con mucha experiencia, sobre todo. Te felicito. Eh, Hay una cosita pequeñita nada más que quisiera que quede para los residentes. Esto de poner todo el astigmatismo a los niños
depende de la edad, ¿no es cierto? Si son Sí, pequeñitos, claro. todo. Pero si nos viene un niño de 6 años, 7, no le podemos poner, pero nos va a tirar el lente, ¿no? Eso es. Está fantástico todo, te felicito de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto y un saludo Nada. para todos, a todos los amigos de la Almenara. Recuerden que yo les tengo mucho cariño, mucho aprecio al hospital, de tantos años que he estado ahí en el hospital y el servicio quiero mucho y bueno, estamos intentando dejar en alto el nombre de la Almenara aquí en nuestro hospital, ¿no? Muy bien, te felicito. Hola Jesús, buenos días, ¿qué tal? Doc, muchas gracias por su saludo. Buenos No, días, al Doc. contrario, felicitarte, la verdad que me da mucho gusto escucharte exponer, súper claro los conceptos prácticos y bueno, da gusto ver que estés progresando pues profesionalmente en tu nuevo hospital. Es una pena que te fueras, pero bueno, siempre es bueno y nos alegra saber cuando lo vemos que van mejorando profesionalmente nuestros amigos. Solo quería Muchas gracias. que nos recuerdes un poco cuando evalúas la agudeza visual en los pacientes pediátricos, digamos, que a la edad que más o menos uno puede valorarlo con diferentes medios, 3, 4, 5 años, más o menos, ¿cuál es la agudeza visual que deberíamos encontrar para decir que es una agudeza visual normal a los 3, 4, 5 años? Sí, yo les puse más o menos un cuadrito de unas tablas de la sociedad El segundo creo de que fue en amarillo, ¿no? No lo sí, alcancé a ver. sí, en azul, sí. Es un cuadro donde dice que la agudeza visual más o menos a los 2 años está, a los 3 años está en 20/50 más o menos, a los 6 años en 20/30 y más o menos se alcanza a los 20/20 a los 8 años. Hay otros cuadros de otras bibliografías en Ajá. donde, por ejemplo, a los 6 años ya alcanzan el 20/20, pero en nuestra experiencia más o menos la agudeza visual, el 20/20 se alcanza aproximadamente entre los 7 a 8 años, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces queremos que nuestro pequeño a los 5 años ya alcance el 20/20 y eso no es lo adecuado, ¿no? Tenemos que valorar, como Sí. dijo la doctora, según la edad de nuestro paciente, ¿no? Si según la edad es el objetivo. Es importante siempre tener en cuenta la edad de nuestro paciente y tener en cuenta la patología de nuestro paciente. Si estamos ante un niño, por ejemplo, con baja visión, si estamos ante un niño, por ejemplo, que tiene desviación, una esotropia, una exotropia, un paciente que tenga, por ejemplo, problemas de una ambliopía, ¿no? Que tenga una ambliopía, por ejemplo, entonces una ambliopía anisometrópica, por ejemplo, entonces tenemos que valorar ante qué paciente estamos para poder evaluar qué medida, qué ayuda refractiva le vamos a dar, ¿no? Entonces, lo más importante es saber ante qué estamos, ¿no? Ante qué niño estamos para poder darle la ayuda refractiva, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Hola, Jesucito, ¿cómo estás? Hola, doctora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, Jesús, gracias por la charla. Yo quería un poco aclarar un poquito a los residentes para que quede fijo los conceptos. Primero, que hay que, de todos los niños, menores de 15 años inclusive, casi a la mayoría hay que hacerle cicloplegia y hacerle la refracción con retinoscopía para así poder sacar realmente, porque hay muchos factores acomodativos, ahora peor con la pandemia, con este exceso de uso de las pantallas de cerca. Y lo que yo quisiera que fijen es de que si tenemos un paciente que tiene un defecto refractivo isoametrópico, es decir, similar la refracción en ambos ojos, hay que fijar si estamos frente a un niño menor de 3 años o mayor de 3 años. El problema está, o más que todo, tener ese grupo de pacientes de niños menores de 3 años. A esos niños, yo sí, al menos en la experiencia que tengo, según el cuadrito de la Academia Americana, todo niño que tiene miopía menos de 3 o más, en realidad hay que corregirlo. Otra cosa es la hipermetropía o el astigmatismo, ¿no? Yo, por ejemplo, discrepo un poco que en el astigmatismo no hay que corregirlo. En realidad sí hay que corregirlo porque hay astigmatismos en eje oblicuo
que no llegan a 2 y que sin embargo ambliopizan a los niños, ¿no? Entonces, por eso es que hay que seguirlos bien exhaustivamente a ellos, sobre todo a los más pequeños. Ahora, si es que el problema sí es aniso ametrópico, ahí sí pues hay cartillas que hay que valorar, ¿no? Si es hipermétrope, si es miope o si es astigmata. Pero usualmente eso sí se tiene que quedar fijo de que de todas maneras, cuando tenemos defectos refractivos anisoametrópicos en los niños, sí hay que vigilarlos porque el problema de ambliopía es fuerte en ellos. Y como estamos justo en el periodo crítico donde podemos tratarlos, entonces sí hay que ser bien exhaustivos en el seguimiento, ¿no? Los niños en realidad tienen que tener controles periódicos. Y otro concepto que se debe quedar fijo, a todos los niños hay que hacerle retinoscopía con cicloplegia. Como dijo Jesús, acá en este medio solamente tenemos pues la tropicamida, pero hay que saber el efecto ciclopléjico de la tropicamida, en qué tiempo es, para poder hacer la verdadera retinoscopía, ¿no? Porque a veces echan las gotas y hacen la refracción cuando ya pasó el tiempo de la cicloplegia y realmente no va a servir de mucho. Eso nada más, Jesús. Felicitarte, muchas gracias por la charla y realmente a los residentes incentivarlos a que hagan de todas maneras esto porque es muy importante para tratar una enfermedad que de repente ocurre mucho y es silente en los niños, que es la ambliopía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctores, por sus aportes y comentarios. ¿Tenemos alguna duda más, alguna interrogante o algún comentario más adicional? Jesús, buenos días. Solo felicitarte, excelente charla, todo muy práctico, todo aplicable, súper claro. Muchas gracias. Y ya sabes que esta es tu casa siempre, de Almenara. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación y estoy para compartir algunas experiencias de nosotros aquí en el Hospital Niño cuando quieran, ¿no? Así que muchas gracias a todos, gracias a la doctora Quiroz, a la doctora Fernández, a los doctores que, bueno, no los he visto porque tengo acá la computadora del hospital. Gracias a todos, si se me escapa alguien, de todas maneras les mando mis saludos y muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Doctor Malpartida, buenos días. Yo tenía una pregunta. Sí, dime. Doctor, la agudeza visual que voy a buscar en mi niño cuando lo corrijo cuando tiene 4 o 5 años, es la que normalmente debería tener para esa edad, ¿no? O sea, no voy a corregirlo a 20-20, voy a buscar en él un 20-40, por ejemplo, si tiene 4 años, o un 20-30 si tiene 5 o 6 años. Ok, sí, claro. Ok, esa era mi duda. Gracias. Bien, salud. Buenos días. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Jesucito. Habla Karina. Hola, Cari. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Gracias, Cari. felicito por tu charla, muy bonita, de verdad, muy didáctica, como bien han dicho todos. Sí, en realidad todo lo que has dicho ha quedado muy claro. Lo único comentar que la miopía, como bien mencionaste tú y lo mostraste en algunos cuadros, que podemos ver, tenemos que seguirlos, controlarlos, de preferencia cada 6 meses, como bien han repetido ahí, hacer el cicloplegia y recordar que la miopía es una patología que está yéndose la pandemia, ¿no? Que sabemos que tenemos que cuidar a nuestros niños, más en este tiempo, y bien como tú ya sabes, los manejos que existen actualmente para el manejo de la miopía, como bueno, eso es el tema quizás de otra charla, porque es todo un tema que hay que verlo, pero la miopía sí es un tema que es una pandemia en estos momentos. Recuerden que es el único defecto refractivo que está relacionado con el uso de aparatos electrónicos y siempre se tiene que trabajar en el tema de la miopía, porque si vemos que esa miopía es progresiva, se tiene que utilizar, por ejemplo, actualmente medicamentos para poder mejorar, para poder disminuir esa progresión en la miopía, ¿no? Básicamente nosotros utilizamos, como ya lo sabes tú, Cari, atropina al 0.01, dar las recomendaciones del ATOM, que es los estudios que se hicieron en cuanto a atropina en Asia, eso es el del ATOM 2,
concluyeron que se tiene que dar atropina al 0.001. 2, se tiene que corregir la medida completa, no hipocorregir, ni tampoco hipercorregir. 3, es que el niño haga actividades al aire libre y que le dé la luz del ambiente, ¿no? Eso básicamente, o sea, la corrección total, los trabajos al aire libre y el uso de atropina, pues, se vio que todos esos aspectos podían corregir, disminuir un poco la progresión de la miopía en pacientes que tienen, ¿no? Y se hacen chequeos, tiene que chequearse por lo menos cada 6 meses. Ajá, exacto. Eso es lo que queremos que quede, ¿no? Quede grabado en realidad en todos nosotros, ¿no? Porque en realidad vemos un niño con miopía y no es mandarlo al año, sino como bien tú mencionas, en controlarlo, seguirlo y si necesita algún tratamiento actual, se le da. Excelente, Jesucito. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un beso. Gracias a todos. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Malpartida, por la exposición del día de hoy. En verdad ha sido muy didáctica y nos ha servido mucho a los residentes y un recordarles a los médicos que nos acompañan. Muchas gracias y esperamos tenerlo nuevamente en otra exposición con nosotros. Recuerde que la Almenara siempre va a estar agradecido con usted y orgulloso de que usted se haya formado en nuestro hospital, ¿no? Y bueno, que le vaya muy bien, doctor. Gracias, hasta luego, cuídense. Chao, Jesucito. Chao, Bendiciones. chao, Jesús. Que te vaya bien, Jesucito. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, Jesús. Hasta luego, doctor Malpartida. Chao, Jesucito.